Ya se encuentra con nosotros conectado. Se trata del doctor Mauricio Alarcón, que ya lo tenemos en pantalla. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Buen día, Byron. Un saludo a toda nuestra audiencia, esperando pues que este cierre de año sea tranquilo a pesar de la situación que nos ha tocado vivir nuevamente a causa de la pandemia. Bueno, el gobierno del presidente Lasso, creo que al final de este primer semestre, bueno, 7 meses, pasa la prueba. Es decir, tiene más números azules que rojos, digo yo. Porque, bueno, el éxito del plan de vacunación, al margen de los que aún no se han vacunado, una lenta recuperación de la economía y del empleo, pero en el tema político, en el tema estrictamente de relacionamiento con la Asamblea, me parece que ahí sí pues le ha quedado todavía pendiente muchos temas. ¿Cómo mira usted digamos, 7 meses del gobierno Lasso? Byron, creo que ha sido un periodo con altos y bajos, como tú bien lo mencionabas. Sin duda, el hecho de que se haya cumplido durante los 100 primeros días esa promesa de campaña de vacunar a 9 millones de ecuatorianos fue un éxito rotundo. Creo que los ecuatorianos además no estábamos acostumbrados a que se cumplan ofertas tan ambiciosas en un tiempo récord como el que había sido propuesto. Sin embargo, el capital político que se generó, así como la alta expectativa de la ciudadanía respecto de lo que vendría después, fue desaprovechado por el gobierno en buena medida relacionado con el aspecto político. El hecho de una reforma que se nos dijo que ya estaba lista, incluso preparada cuando el señor Lasso era candidato, tardó en llegar a la Asamblea Nacional e hizo que esa cuestión favorable que venía de los ciudadanos y de varios sectores del país se diluya, terminando en lo que ya vimos, ¿no? Una pugna muy fuerte entre el Ejecutivo y el Legislativo, que lo único que ha logrado es que un proyecto tributario entre por el Ministerio de la Ley. Aspectos positivos hay otros tantos, por supuesto. El hecho de que se reactive de a poco la economía, de que se recuperen algunas cifras de aquellas que se perdieron no solo durante la pandemia, sino incluso antes de ella, en cuanto a generación de empleo, en cuanto a crecimiento económico, siempre va a ser positivo, aunque Ecuador aún dista de los números internacionales que han dado los organismos multilaterales y que no nos ponen en una situación muy ventajosa respecto de nuestros pares en la región. Y los bajos, por supuesto, creo que los ecuatorianos lo tenemos muy claro en el aspecto político, en la cuestión de la gobernabilidad y pues también en la problemática frecuente que hay entre ciertos grupos sociales y el gobierno nacional a propósito de las medidas que se tomen, especialmente en materia económica. Bueno, con la CONAIE ha habido también una situación muy tensa, a pesar de que se han sentado a conversar en la mesa de diálogos, pero no ha pasado de eso, más allá de sentarse, discutir sobre 4 o 5 puntos, y de hecho el presidente ha sido muy duro y muy crítico al señor Issa, igualmente el señor Issa. Por ahí también tiene un problema por resolver el próximo año. Por supuesto que sí, hay un frente abierto que tiene que trabajarse de manera urgente. No puedes sentarte en una mesa a dialogar y acto seguido en una cadena nacional descalificar a tu interlocutor, a la persona que estás teniendo al frente. Lo que se debe hacer es deponer las posiciones extremas de tanto uno como otro lado y sentarse a dialogar. El diálogo es sumamente importante en una situación como la que vivimos y adicionalmente entender que en línea con el gobierno abierto que Guillermo Lasso desde su campaña electoral dijo iba a promover y defender, hay que co-crear con los ciudadanos. Si bien es cierto que el gobierno tiene siempre la decisión final, que es el presidente de la República quien firma los decretos o sus ministros quienes ejecutan sus decisiones, el ciudadano tiene que formar parte activa del proceso de toma de decisiones y su criterio tiene que ser tenido en cuenta para constructivamente, colaborativamente, llegar a soluciones respecto de los problemas que se presentan en la vida diaria, ¿no? Así es que eso creo que es importante, en especial para un gobierno que sabe que políticamente al interior de la Asamblea Nacional no cuenta con apoyos y que su principal puntal para un proceso de reforma o de cambio radica en la ciudadanía. Quizás el punto más complicado y muy volátil ha sido las cárceles. Le reventó la crisis en la cara.
y vamos, todavía no hay un control 100% de las cárceles. Lo hemos visto antes de ayer cuando la ministra de Gobierno asistió con la cúpula de la policía y tuvieron que literal salir a buen recaudo porque podría haber un amotinamiento. Ese problema, a pesar de ser un problema muy antiguo, le reventó en la cara, como digo, porque la peor masacre se dio precisamente al inicio de este gobierno. ¿Allí qué ha faltado? Ha faltado dejar de echar pañitos de agua fría para una fiebre alta y sentarse a planificar y hacer las cosas como es debido. Lo que ha reventado durante este gobierno en cuanto al sistema de rehabilitación social es un problema que se acarrea desde hace mucho tiempo y que precisamente por tratar de dar soluciones parche no ha podido trabajar en lo de fondo. No hay una política pública respecto del sistema de rehabilitación social, no hay planes ni programas concretos, incluso los fondos económicos que en tantas ruedas de prensa durante los últimos gobiernos se ha asegurado se comprometen para mejorar el sistema de rehabilitación social no se concretan. Y ahí el problema se profundiza. Así es que lo óptimo en estos casos no solo pasa por decretar estados de excepción o estados de emergencia, de los que además poco o nada conocemos en cuanto a si han tenido éxito o no, y más bien enfocarse en trabajar soluciones de fondo, soluciones a mediano y largo plazo, sabiendo que, por supuesto, hay que tener control de la situación coyuntural y de lo que se presenta en el día a día, pero apuntando a las soluciones a mediano y largo plazo. El efecto de trabajar en coyuntura de manera permanente es precisamente lo que estamos viendo en este momento en el país. Ya en el tema económico, ¿cree usted que con la aprobación de la nueva ley de estabilidad macroeconómica o de estabilidad fiscal, porque bueno, trae muchos aspectos tributarios, pueda tener un mejor manejo y desarrollo de la economía y también un crecimiento económico, o podría esta ley, digamos, no generar tanto crecimiento en el sector privado, sobre todo precisamente por las implicaciones de esta ley? Soy de aquellos que está expectante de lo que ocurra en 2022. El proyecto del Ejecutivo pasó íntegro por el Ministerio de la Ley, sin que ni siquiera una coma haya sido cambiada, con lo cual veamos si es que efectivamente el gobierno tenía la razón y esta herramienta sirve para la reactivación económica y la mejora de las condiciones fiscales de nuestro país. Habrá que ver además si a inicios de 2022, a propósito de los cambios tributarios, en particular respecto del impuesto a la renta, no generan una reacción negativa por parte de la ciudadanía. Habrá que ver también si es que la recaudación tributaria de las contribuciones que están establecidas en esta nueva ley se lleva a cabo de la mejor manera y se rinde cuentas a los ecuatorianos respecto de qué se hace con esos recursos. No nos olvidemos que la última vez que se manejó una contribución en estos términos, la corrupción estuvo a la orden del día, así es que esperemos en este caso, como digo, que lo que se ha aprobado por Ministerio de la Ley, lo que ha entrado en vigencia por Ministerio de la Ley en su contenido integral, sirva para que el gobierno demuestre al país que tomó una decisión acertada, pero no debemos, Byron, dejar de lado que hay dos proyectos más que deberán entrar a la Asamblea Nacional en 2022 y que están asociados con este proyecto principal, una reforma laboral y un proyecto de ley de incentivo de inversiones que podrían toparse con un muro de contención en el legislativo y no contar con los votos suficientes para su aprobación. Incluso difícilmente ocurrirá de nuevo el milagro del Ministerio de la Ley y creo que esta vez algunos legisladores se cuidarán mucho para rechazar el proyecto como corresponde en el caso de que no estén de acuerdo con el mismo. Precisamente veremos en el primer semestre del 2022 esa misma pugna o controversia con la Asamblea y ahora pues, perdón, con esta división interna de Pachacutic, que hay dos bandos, los que están con el señor Isa y los, vamos, independientes, entre comillas, que podrían votar con el gobierno. Es decir, ahí el manejo político del gobierno debe ser estratégico. Hasta hoy el gobierno ha demostrado tener un músculo político muy débil, a pesar de que inició su periodo con 12 legisladores propios y que tuvo su jefe de bloque la capacidad suficiente para juntar a, en el mejor caso, 27 voluntades legislativas. Esta cifra resulta insuficiente para aprobar proyectos de ley. Recordemos que hay
un número mágico en este tipo de normas que es 70 y que difícilmente se logra cuando ni siquiera tienes la mitad para partir. En ese sentido, pues el músculo político se genera no solo poniendo a un buen y hábil negociador, como tuvo lugar en periodos anteriores, sino también abriendo la posibilidad de que los proyectos de ley sean efectivamente co-creados con los otros actores políticos, con aquellos que sí tienen los votos. Y por supuesto, hay rupturas al interior de la Asamblea Nacional, hay fraccionamiento de bloques, hay algunos que incluso han perdido miembros y hasta ponen en riesgo la existencia misma de la bancada, pero lo cierto es que, más allá de que ellos representan a una bandera política, los 137 miembros de la Asamblea Nacional representan al país y es su deber trabajar para que los proyectos de ley convertidos en leyes solucionen algo de los problemas y de la crisis que enfrenta nuestro Ecuador hoy en día. Así es que esperemos que acá haya un sentido de responsabilidad con el país, tanto por parte del gobierno nacional como por parte de los miembros de la Asamblea. Doctor, ¿cree usted que vamos, no quiero poner un rótulo, pero la oposición, cualquiera que ésta sea, efectivamente tendría intenciones de desestabilizar el gobierno? Así lo dijo el presidente y la ministra de Gobierno en varias ocasiones. Yo no sé si ese escenario se podría repetir el próximo año. Siempre el juego político. Sí, siempre el juego político, Byron, va a tener estos matices, ¿no? De que se hable de intentos de desestabilización, que se hable de ahora, bueno, dado nuestra Constitución, de la vigencia de la muerte cruzada, y pues eso creo que va a estar presente a lo largo de estos 4 años a propósito de la falta de gobernabilidad propia de la relación ejecutivo-legislativo. Lo cierto es que tanto del un lado como del otro, durante estos 7 primeros meses en funciones, ha funcionado como estrategia de ablandamiento para que la Asamblea Nacional ceda posiciones firmes y fuertes y el gobierno se lo piense bien a propósito de su popularidad, su credibilidad y su confianza, ¿no? La herramienta, el arma, el discurso fácil de la desestabilización siempre va a estar ahí y pues probablemente se le utilice de un lado o del otro a discreción en torno a los hechos que se presenten de coyuntura. Lo cierto es que los ecuatorianos mayoritariamente en los distintos estudios, no solo nacionales e internacionales, se han pronunciado a favor del sostenimiento de la democracia, en contra de cualquier intento de desestabilización y a favor del respeto que debe existir entre las distintas funciones del Estado para trabajar en beneficio del país. Así es que esperamos que durante 2022, y yo diría 2023 y 2024, se baje el tono de la tensión y se busque una salida conjunta entre los distintos actores políticos por el bien del país. Creo que el país demanda acuerdos, trabajo conjunto, decisiones colectivas y no seguir en más de lo mismo, que agota, desgasta y trae consecuencias negativas para todos. Ojalá, creo que esa es la aspiración de todos los ecuatorianos, por lo menos los que queremos el progreso del país. Muchas gracias, doctor, qué gusto, un feliz año. Siempre un gusto, Byron, un gran 2022 para ustedes, esperando que el nuevo año no solo traiga cosas buenas en el sentido político y económico, sino también finalmente un control de la pandemia que sigue afectando la vida de muchos de nosotros. Seguro que sí, muchas gracias, doctor Mauricio Alarcón, analista político, analizando precisamente estos 7 meses del gobierno del presidente Lasso. 7:47, vamos a la pausa rápidamente. A regresar a estar con nosotros el doctor Daniel Simancas, es epidemiólogo de la UTE. Hablaremos sobre esta nueva variante Omicron. Somos retransmitidos por Pública FM. Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1.